Bien, buen día a todos. Mucho gusto que estén, me da mucho gusto que estén cursando este curso, ¿no? Química 2, complemento de Química 1. En el curso pasado, pues entendimos las características generales que aborda la química, de que es una ciencia que forma parte de las ciencias naturales y que en la actualidad, pues tiene un gran campo de aplicación, ¿no? En todos lados, en todos lados vemos a la química en incluso en nosotros mismos, los procesos fisiológicos que suceden dentro de nosotros, la respiración, etcétera, son producto de reacciones químicas. Exactamente, más bien, recientemente, en este trienio que ha ocurrido en México, en el país, en el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, se ha demostrado, y más bien tiene una inquietud, el CONACYT, nuestra máxima casa de investigación y tecnología de ciencia y tecnología en el país, pues ha alertado a la población sobre una sustancia que pues, se llama glifosato y que tal vez alguno de ustedes ya lo ha escuchado, que prácticamente es un pesticida. El glifosato, pues es una sustancia que química, como ustedes lo pueden observar, esta es su composición química. Es un herbicida que se usa para matar hierbas no deseables en cultivos agrícolas, en jardines y en cuerpos de agua. Elimina todo tipo de plantas porque no es selectivo y pues esto provoca que mueran muchas plantas que son importantes para mantener la biodiversidad. Pero bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué está sucediendo en los últimos años? Pues que muchos países se han percatado que pues tiene bioacumulación. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que mata a tal vez a las plantas que son plaga, también tiene la capacidad de que se filtre al suelo, que lo absorba la planta, que da el cultivo. Y también, pues, si lo absorbe el suelo, pues se va a mantos acuíferos y esos mantos acuíferos pues llegan directamente al hombre y que incluso, pues además no necesariamente que caigan ahí, ¿no? En el suelo, en el agua, sino que también tienen la capacidad de dispersarse a través de el aire. Y así, pues se ha demostrado que el glifosato ha provocado afectaciones a la salud humana. Y no solamente el glifosato, sino todo el cóctel de químicos que los campesinos le avientan a las plantas. En 2015, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer de la OMS reclasificó el glifosato como un probable carcinógeno para el ser humano y además investigaciones recientes han detectado esta sustancia en sangre y orina y se han observado ulceraciones, náuseas, arritmias cardíacas, etcétera. Además, tiene una relación con el cáncer de médula ósea, ¿sí? Y también ha potenciado el desarrollo de cuadros asmáticos y alérgicos. Y bueno, incluso también está relacionado con enfermedades que tienen relación con la resistencia al gluten, desórdenes gastrointestinales, enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Y en los animalitos de laboratorio, pues ha demostrado que pues han desarrollado tumores en la piel y carcinomas. Entonces, prácticamente es una sustancia que se encuentra en todas partes. Lamentablemente, es los campesinos, se le está tratando de cambiar esa idea a los campesinos, de que utilicen prácticas más amigables con el medio ambiente y poco a poco se vaya erradicando el uso de este tipo de materiales. Bien, lo hago con una breve introducción a lo que pues realmente es una aplicación de la química. Definitivamente en este apartado pues veremos un poco más de lo que es la estequiometría y para poder entender lo que es la estequiometría es necesario comprender cuál es la unidad mínima con la que se maneja la estequiometría, así como lo es la célula para la biología, así como lo es tal vez la nefrona para el riñón en el caso de nuestro organismo, una unidad fundamental. Para poder generar y estudiar la estequiometría, la unidad de medida es el mol, ¿sí? La unidad de la cual vamos a partir. Y para esto, pues voy a compartirles un video. Permítanme poner los audífonos.
Bien, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan todos? ¿Bien? Mm, Gabriel, ¿sí me escuchan? A ver. ¿Ahí me escuchan? ¿Mucho mejor? O... Ok, gracias. Bien, entonces partimos de la premisa de que vivimos en un mundo de átomos y moléculas. Ustedes pueden observar a su alrededor y verán que pues todos los objetos animados e inanimados están constituidos por diversas sustancias. Y a la vez, estas sustancias están compuestas por elementos químicos en forma de átomos o moléculas que van a tener una cantidad exacta para dar esa característica tan peculiar a ese objeto. Bueno, así ustedes pueden observar pues, su computadora, su celular o lo que sea que estén ahorita donde estén tomando clase, su televisión, su pantallas, su cama, donde están acostados, donde están sentados, podrán observar que pues tienen ciertas características que les son propias, ¿sí? Pero bueno, y que son, estos pues son generalmente el resultado de una reacción química. Me gusta mucho este video, de hecho este chico Alan Science tiene muy buenos videos a los que les guste un poco más sobre el tema de la ciencia. E incluso bueno, su página de divulgación y es muy ilustrativo y muy preciso. Entonces aquí podemos ver un poco de hacia dónde queremos llegar y qué es lo que estudia la química. Aunque para llegar ahí necesitamos atravesar muchos niveles: el celular del orden de micrómetros, el estructural del orden de nanómetros. A este nivel necesitamos un microscopio electrónico, y para observar estos compuestos químicos, uno atómico. El nivel picométrico, donde se encuentran las moléculas compuestas a su vez de átomos. Este, por ejemplo, es un átomo de carbono, y estos son sus orbitales electrónicos. En ellos se encuentran los electrones. En el medio de todo ello se encuentra el núcleo, compuesto de protones y neutrones, la última escala que ha observado la humanidad. Este es el nivel de las partículas universales, de los quarks. Más allá de ellos, solo teorías. Y la más popular de ellas, las cuerdas, vibrando con el vacío cuántico para darle forma a la existencia entera. Bien, entonces es importante entender hasta qué nivel nosotros queremos llegar. Prácticamente la química Aunque para se llegar ahí queda necesita el nivel picométrico, donde aquí, se encuentran las moléculas compuestas a su vez a de partir de átomos. aquí. Este, por ejemplo, es un átomo de carbono, y esos son sus orbitales electrónicos. En ellos se encuentran los electrones. Poder entender específicamente cómo se comportan estas estructuras. Bueno, pues en la vida cotidiana utilizamos diferentes formas de pesar y de medir y las expresamos con ciertas unidades. Por ejemplo, si ustedes van a la tienda, piden que les den 1 kilogramo de huevo, 1 litro de leche, 1 kilogramo de azúcar, un cuarto, etcétera, ¿no? Ustedes pueden pedir a través de una medida algún producto que requieren, ¿no? Incluso, pues se está haciendo mucho calor en abril, mayo o en diciembre, ya que va a empezar el frío, pues ustedes pueden incluso saber cuál es la temperatura, ¿no? A través de las unidades que son el Kelvin, Celsius y el Fahrenheit, de acuerdo a la región. Pero incluso también cuando hablamos del reloj, ¿no? Hablamos del tiempo, sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Y en qué hora estamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si queremos medir un átomo de oxígeno? ¿Qué unidades utilizamos? Y bueno, para esto en química se requiere pues, que se hagan mediciones de la materia y para esto vamos a utilizar la unidad mol para medir la cantidad de materia que contienen átomos, iones y moléculas. Un mol es la cantidad de materia que contienen 6,022 y toda esta cantidad de números, unidades elementales que pueden ser átomos, moléculas, iones o partículas. Es una unidad convencional. Un mol siempre contiene el mismo número de partículas sin importar de qué sustancia se trata. Así, por ejemplo, tenemos las siguientes sustancias, ¿no? Puede ser un mol en general que equivale al número de Avogadro, que fue Amadeo Avogadro el que dio este número.
que pues equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Tenemos un mol de hidrógeno que equivale a lo mismo, pero en lugar de que son átomos de hidrógeno. Un mol de agua, pues son 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Perdón, un mol de óxido nitroso, pues son de nitrato, son 6.022 por 10 a la 23, perdón, iones de nitrato. Y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir con todas las cantidades y comprender que pues es una unidad convencional porque surgió este problema en la cual nos quedamos como con esta intriga, ¿no? ¿Cómo se puede medir el, el materia, la unidad más elemental, más mínima, o algo pues que fue muy complejo, muy complicado, porque para la época, pues imagínense quién les puede asegurar que un mol, un átomo pesa eso, ¿no? Entonces es meramente una medida que se adoptó se, y se quedó, ¿no? En el modelo convencional, porque es la medida más acertada de la noción del tamaño de un átomo que nosotros podemos tener. Entonces así podemos entender que dependiendo de lo que sea, de la sustancia que sea, desde el hidrógeno, desde el agua, hasta del nitrato, eh, podemos entender que es lo mismo, ¿sí? Siempre y cuando la unidad se exprese igual, porque aquí puede ser uno, aquí puede ser dos, aquí puede ser tres, aquí puede ser cuatro, y pues aquí ya tendremos que hacer las multiplicaciones, ¿no? Para poder entender esto. Entonces, en este caso, en el ejemplo, nitrato, agua e hidrógeno, pues es lo mismo porque la unidad siempre es uno en este ejemplo. Para ello, pues necesitamos conocer un poco más la tabla periódica de los elementos, específicamente la masa atómica que poseen. Ahora bien, ¿cómo podríamos de manera experimental conocer el número de moles que hay en cierta masa de sustancia? ¿O cómo podríamos pesar un mol de agua? ¿Ustedes creen que una balanza les puede ayudar para realizar esta acción? Pero bueno, para evitar esto, pues han surgido diferentes métodos para poder lograr hacer estos cálculos. Uno de ellos, pues, es lograr hacer el cálculo de la masa molar. Entonces, la masa molar se refiere, o masa fórmula, se refiere a lo que va a contener un compuesto. A este compuesto también se le llama peso molecular y quiere decir que es la masa expresada en gramos de un mol de partículas elementales. Entonces, tenemos un mol del siguiente compuesto y es necesario buscar el peso molecular de cada sustancia y si esto se va a expresar en gramos. Y bueno, para esto necesitamos la tabla periódica. Ustedes pueden observar, aquí está el hidrógeno. El hidrógeno, aquí está su masa atómica, el nitrógeno y el oxígeno. Pero esta fórmula nos está indicando que el oxígeno tiene tres elementos, ¿no? Entonces es necesario que esta cantidad del oxígeno, la masa atómica del oxígeno, que aquí es 15.9994, y aquí lo está redondeando a 16, lo multiplique por 3 para poder obtener lo que es el peso molecular de un mol de esta sustancia. Entonces, al final que se hace la multiplicación, bueno, de esto multiplicar 3 por 16, pues se tiene que hacer la suma. Y al final, pues tenemos el resultado y es el peso molecular del ácido nítrico. Aquí está. Es importante identificar en las tablas periódicas la masa atómica, que es la que nos va a ayudar a calcular esto. Bien, la masa molar de un elemento es igual a la masa atómica expresada en gramos de dicho elemento. Todos los elementos tienen diferente masa atómica y esto los vamos a encontrar en la tabla periódica. Y la masa molar de un compuesto va a ser igual a la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos que van a formar dicho compuesto, como aquí estamos viendo el ejemplo con el ácido nítrico. La masa molar
Del magnesio, en este caso en el ejemplo, pues aquí está haciendo, necesitamos ir a la tabla periódica, buscar el magnesio y decir cuál es la masa molar, ¿sí? Que va a estar expresada en gramos, que se va a expresar en gramos. Y en el que aquí está el caso del agua, la masa molar del agua, es necesario hacer todos estos pasos que hicimos aquí para convertir y conocer el peso molecular. Y entonces es necesario buscar el hidrógeno y el oxígeno, y el hidrógeno multiplicarlo por 2 porque tiene 2. Bueno, si nos vamos un poco más a la práctica, es necesario calcular la masa, aquí un ejemplo, calcula la masa molar del bicarbonato de sodio, que pues tiene, esos son los elementos. eh, y bueno, necesitamos hacer paso a paso la solución del problema. Solución uno, pues es buscar en la tabla periódica la masa atómica de cada elemento y se va a multiplicar por el número de átomos presentes. Igual vamos a hacer como lo que apareció en el ejemplo anterior, buscar en la tabla periódica, aquí ya está, el del sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno, y aquí lo tiene. Y vean, en el oxígeno, específicamente el bicarbonato de sodio tiene 3, entonces es necesario que esta cantidad se multiplique por 3 y lo que el resultado será la suma de los 4. Entonces esta es la respuesta, ¿no? Calcula la masa molar del bicarbonato de sodio, pues esta es la masa molar del bicarbonato de sodio. 84.0061 gramos, masa de un mol de bicarbonato de sodio. Después dice, ¿cuántos gramos hay en 5 moles de bicarbonato de sodio? Pues bueno, aquí tenemos que hacer igual el cálculo de la masa molar. Del ejemplo anterior ya conocemos la masa molar del bicarbonato de sodio. Si no la conociéramos, deberíamos calcularla. Después, en el paso 2 es para convertir de moles a gramos, hay que multiplicar la masa molar obtenida por 5, que es el número de moles que nos está pidiendo, ¿ok? En el problema. Entonces, si sabemos que esto, que 84.061 es igual a un mol, ¿cuántos gramos van a ser, como lo está solicitando el problema, por 5 moles? Entonces aquí plantea ya un resultado y es una simple regla de 3, multiplicar 5 por 84.0061 y dividirlo entre 1 nos dará la masa, que es 400.20.03.05 gramos. ¿Ok? Contenidos en 5 moles. De lo anterior, pues podemos llegar a la relación que existe entre el número de moles, la masa y la masa molar, como bien lo ejemplifica esta fórmula, y que prácticamente se representa a través de una regla de 3. En química, pues existen muchas reacciones químicas en las que participan los gases. Para estas sustancias no es tan común medir la masa. Por lo tanto, lo que medimos es el volumen. El volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura se llamará volumen molar. Pero, ¿qué son las condiciones normales? Para esto, pues Amadeo Avogadro, demostró que un gas en condiciones normales debe presentar las siguientes características. Debe tener una presión de una atmósfera que es igual a 760 milímetros de mercurio, temperatura es igual a 0 grados o 273.15 grados Kelvin, y en consecuencia pues habrá un volumen de 22.4 litros, que es el volumen ideal, es decir, el de los gases ideales. Estos son los gases ideales. Ustedes podemos ver al final el helio, el neón, el argón, el genón, el criptón, el radón, pues son los gases nobles más famosos que se conocen en la tabla periódica. Y bueno, otro ejemplo para este caso de la masa molar, ahora estamos pasando al volumen molar, que son los diferentes cálculos estequiométricos que ustedes podrán encontrar. ¿Qué volumen ocuparán 5 moles de cualquier gas en condiciones normales? Ya dijimos que las condiciones normales son las que acabo de mencionar Avogadro. Y bueno, entonces sabemos que un mol de cualquier gas va a ocupar 22.4 litros porque es el volumen ideal. Entonces, lo que tenemos que hacer pues es multiplicarlo por los 5 moles, ¿no? Entonces, 22.4 litros por 5, pues obviamente habrá 112 litros. Eso será el volumen de 5 moles de cualquier gas en condiciones normales. Como podrán notar,
No es lo mismo una masa molar que se va a medir en gramos mol, que son sólidos líquidos, que volumen molar, que son gases, que es el volumen de un gas que se encuentra en un mol de sustancia. Para esto, estos cálculos son muy utilizados en esta rama de la química que es la estequiometría, que es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. De esta manera, si conocemos la cantidad de reactivos que vamos a utilizar en un determinado proceso, podremos conocer la cantidad de productos que van a tener al final. De reactivos, un producto. Los cálculos estequiométricos se basan en las leyes ponderales que nos van a facilitar estos cálculos. Fueron propuestos por distintos científicos a lo largo de la historia y pues bueno, los conoceremos ahorita. Está la primera, que es la ley de Lavoisier o la ley de la conservación de la materia, que dice que en toda reacción química la masa se conserva. Esto es, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Y esto pues se hizo a través de un experimento muy sencillo, ¿no? Este señor Lavoisier francés prácticamente lo que hizo fue que después de una reacción él midió antes y después, y después de la reacción y pues él entendió que es exactamente lo mismo, ¿no? El peso de las sustancias que él está midiendo, siempre y cuando pues estén las medidas necesarias, ¿no? Y sí, demostró que efectivamente la materia pues sigue ahí, nada más que se puede convertir en un gas, se puede convertir en algo, pero se sigue conservando y solamente existió una reacción química, lo que pues terminó formulándose este postulado. La ley de Proust o las leyes de las proporciones definidas pues indica que la cantidad, en la formación de un compuesto, la cantidad de un elemento que se combina con una masa definida de otro es siempre la misma. Aquí, por ejemplo, en una reacción para obtener agua, la proporción de los átomos siempre será 2 a 1, es decir, por cada 2 átomos de hidrógeno habrá uno de oxígeno y siempre será agua. Es importante comprender cómo se realizan las evaluaciones de ecuaciones por tanteo. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que pone Lavoisier para la conservación de la materia es que la reacción esté balanceada. Entonces, ¿cómo se hace el balanceo? Existen diferentes métodos de obtener el balanceo. Una de ellas es el tanteo y la otra pues también son las redox, las de óxido reducción. Pero lo más común siempre será la de por tanteo. ¿Qué quiere decir esto? Que al inicio en los reactivos y al final en los productos debe existir la misma cantidad de elementos. Si no está balanceada, no se podrán hacer los cálculos estequiométricos. ¿Por qué? Porque se debe de cumplir con la primera ley de Lavoisier. Entonces, debemos entender aquí, ven, en el ejemplo del agua, de la reacción del hidrógeno con el oxígeno, aquí podemos entender que hay dos átomos de hidrógeno, dos átomos de oxígeno, pero aquí no los hay. Aquí hacen falta dos átomos de oxígeno. Entonces, hay que balancearla. Y balancear es empezar a contar, agregarle ahí un sufijo ahí al elemento. Esto se hace con la finalidad de que sea más fácil para poder hacer los cálculos. Entonces empiezo a multiplicar, 2 por 2 quiere decir que hay 4, 1 por 2 hay 2 de este lado, ¿no? De los reactivos. Y en el producto, 2 por 2 hay 4 y 2 por 1, recuerden que cuando no hay nada en el átomo, pues se multiplica automáticamente por 1 y son 2. Entonces quiere decir que existe un equilibrio y hay lo mismo acá que acá, ¿sí? Hay 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno aquí, e igual del otro lado. Entonces, normalmente siempre partimos de los primeros números, 1, 2 o 3, dependiendo de la reacción, para poder balancearla y hacer este mecanismo de análisis, ¿no? Y bueno, después viene la ley de Dalton o ley de las proporciones múltiples. Cuando dos elementos reaccionan en más de una proporción para formar compuestos diferentes, las masas de uno de los elementos que se combinan con la misma masa de otro están en relación de números enteros pequeños. Entonces tenemos que el nitrógeno, perdón, se combina con el oxígeno para formar distintos compuestos, pero todos se van a encontrar en relación con números enteros. Después viene la ley de Richard Wenzel o ley de las proporciones recíprocas, que menciona que las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí.
Entonces aquí en el ejemplo dice que si por un lado combinamos 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno y por otro lado 6 gramos de carbono y 16 gramos de oxígeno, podremos deducir que necesitaremos la misma relación si queremos combinar ahora carbón e hidrógeno, es decir, 6 gramos de carbono y 2 de hidrógeno. Pero bueno, te preguntarás por qué son tan importantes estos cálculos estequiométricos. Pues prácticamente se emplean para análisis químicos de forma constante en múltiples espacios de nuestra sociedad, en múltiples áreas, por ejemplo, la parte de las farmacéuticas, para poder decir qué tanto le echarán de algún medicamento, qué tanto van a revolver cierto medicamento con otro para poder hacer estas combinaciones. Y o incluso, ¿no? En la parte de las industrias de los complementos, suplementos alimenticios, para poder saber qué tanto va a tener de alguna sustancia y saber que esa sustancia, ese tanto que se le va a agregar esa dosis, no va a ser tóxica para el cuerpo humano, no va a reaccionar, porque como ustedes están tomando una tableta, es naproxeno que se van a tomar ya después de que les dé COVID, que esperemos que no les dé COVID, no es altamente tóxica, no tiene más de otra cosa, o a lo mejor ni siquiera tiene el compuesto naproxeno y tiene más del, de la base que nada más lo hace para acompañar y que se diluya. Entonces ahí hay graves problemas. Entonces la industria alimenticia y farmacéutica tiene muy bien medida estos procesos, los conoce al pie de la letra. Entonces, si se conoce la ecuación química, que es como una receta, ¿no? Del proceso que nos interesa y la cantidad de alguna sustancia que va a ser el ingrediente, podemos nosotros determinar las cantidades de los demás reactivos y productos mediante los famosos cálculos estequiométricos. Entonces, aquí, bueno, tenemos el ejemplo del metano, el metano que se une con más el oxígeno, pues como producto va a tener dióxido de carbono y agua. Para esto, pues las reacciones químicas se representan a través de reactivos y productos, ¿no? Y que se conocen pues como los famosos coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos, bueno, se van a usar para poder lograr este balanceo, que fue lo que hicimos por tanteo hace rato, y que van a ayudarnos a asegurar que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Indican el número de moles de reactivos y productos estableciendo las proporciones necesarias para que se lleve a cabo la reacción. Entonces es necesario siempre entender que los reactivos siempre van a ir primero y después los productos. Y siempre va a haber una señal de alguna flecha, ¿no? Que nos va a estar indicando hacia dónde va la reacción. ¿Por dónde debemos comenzar? Sí, número uno, como ya repetí, es balancear la ecuación. En el caso de que no lo esté, en algunos problemas de los exámenes en la universidad, etcétera, no se las dan balanceadas, otras sí, ya están balanceadas, incluso pues la misma pregunta del problema lo dice, ¿no? Ya está balanceado, parte de ahí. Dos, leer con atención el problema, lo que te está pidiendo. Ya ven que luego dice ahí 5 moles en gramos o cuántos gramos hay que obtener de esa sustancia. Tres, identificar datos y la sustancia que se quiere analizar a través del problema. Establecer la relación, y establecer la relación pues quiere decir hacer una regla de 3. Esto es lo que nos ayuda siempre a preguntarnos si 15 gramos es igual a tantos moles, ¿cuántos gramos nos va? Esa relación siempre va a ser básica. Y bueno, y ya después pues hacer las operaciones, ¿no? Resolver la regla de 3. De acuerdo con esto, pues se pueden presentar 3 tipos de problemas, pero se va a seguir el mismo procedimiento de solución, ¿no? Va a ser un problema mol a mol, en la que la cantidad que se conoce está dada en mol, la cantidad de sustancia que se va a determinar también debe expresarse en moles. Otro problema va a ser problemas masa a masa, en la que la cantidad que se conoce está dada en masa y la cantidad de sustancia que se va a determinar también se debe expresar en unidades masa. Y volumen, en la que la cantidad que se conoce está dada en volumen y la cantidad de sustancia que se va a determinar también se deberá expresar en unidades de volumen. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una relación mol a mol. Dice, si se conoce la ecuación balanceada, tenemos el número de moles de las sustancias que intervienen en la reacción
y entonces podemos establecer el número proporcional de moles en cualquier otro reactivo o producto. Ejemplo, el óxido de hierro 3 reacciona con el monóxido de carbono. ¿Listo? El óxido de hierro reacciona con el monóxido de carbono para producir hierro y dióxido de carbono de acuerdo con la siguiente reacción. Entonces aquí viene el problema. Calcula la cantidad en moles que se van a obtener de dióxido de carbono cuando reaccionan totalmente 2.75 moles de óxido de hierro con monóxido de carbono. Entonces, ¿qué pueden identificar del problema dado? Paso 1, pues verifico que la ecuación esté balanceada. De lo contrario, lo hago. Paso 2, leo el problema y si se trata de, en este caso, un cálculo con relación mol a mol. Paso 3, identifico pues, los datos, ¿no? Primero de la reacción inicial, puedo determinar lo siguiente. ¿Cuántos son los moles que se quieren analizar, ¿no? En este caso, pues aquí hay un mol, aquí hay 3 moles, como lo indica, recuerden el prefijo estequiométrico, que son estos, coeficientes estequiométricos. Y bueno, sin embargo, las sustancias a considerar para este cálculo son las remarcadas en la reacción, quedando como sigue, ¿no? Aquí ya sabemos, sacamos el peso molecular a cuánto equivalen estos moles, ¿no? Para esto necesitamos la masa atómica que se encuentra en la tabla periódica y bueno, se hace la conversión. Paso 4, pues se establece la relación de acuerdo con la ecuación. Por cada mol de la sustancia que se está analizando se van a obtener 3 moles de dióxido de carbono. Y bueno, ¿cuál es la pregunta? Nos regresamos a la pregunta y dice, calcula la cantidad en moles que se van a obtener de dióxido de carbono cuando se reaccionan totalmente con 2.75 moles de óxido de hierro. La pregunta es, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se van a obtener? Pero aquí el problema ya nos está diciendo a partir de 2.75 moles. Nos está poniendo ya esta condición. Entonces, se hace la regla de 3, ¿no? Si un mol de óxido de hierro pues es igual a 3 moles de dióxido de carbono, que son los que están aquí, ¿para cuántos? Pues nos va a alcanzar 2.75 moles de óxido de hierro, ¿no? Como lo está indicando aquí el problema. Hace la regla de 3, multiplico 2.75 por 3 entre 1 y nos dará el resultado, que son 8.25 moles de dióxido de carbono, específicamente para 2.75 moles que está pidiendo el problema de óxido de hierro. Bien, esa es la respuesta. Después vemos un problema de relación volumen-volumen, en la que dice que sí es posible realizar cálculos en relación volumen-volumen siempre y cuando las sustancias, recuerden, que están involucradas estén bajo las condiciones normales establecidas por Avogadro. El butano es empleado como gas doméstico. Calcula el volumen en litros que se produce de dióxido de carbono si se consumen 30 litros de gas butano. Considera que la combustión se lleva a cabo en condiciones normales. La reacción de combustión es la siguiente. Bien, ahí está la reacción del butano y cómo se va a producir pues el famoso dióxido de carbono. Bueno, entonces verificamos que nuestra ecuación esté balanceada. Recuerden, es necesario pues multiplicar, hacer nuestros cálculos aquí a través del método del tanteo. Y bueno, y si es así, pues nos seguimos al siguiente paso, que es identificar los datos del problema después de haberlo leído. En este caso, pues sí está balanceada. Y hacemos este tipo de diagramas o gráficas, les va a ayudar mucho a poder separar, ¿no? ¿Qué es lo que está identificando? ¿Qué está diciendo el problema? Sí, está pidiendo litros. Y aquí pone la reacción química, ¿no? Aquí sabemos que son 30 litros, pero aquí los desconocemos. Sabemos cuál es el número de moles que se están empleando y aquí ya está calculando la masa molar. Entonces, ¿qué dice el problema? El butano considera que el butano es empleado como gas, calcula el volumen en litros que se produce
de dióxido de carbono si se consumen 30 litros de gas butano. Entonces veremos cuál será el volumen si se van a consumir 30 litros. Entonces, a partir de las condiciones normales, se hace el cálculo, ¿sí?, de la masa molar. Se establece entonces aquí otra relación en la cual pues se dice, ¿no?, que 44.8 litros es igual a la reacción del butano es igual a 179.2 litros de dióxido de carbono. Entonces, ¿cuántos litros? ¿Por qué 44.8 litros? ¿Recuerdan que esa es la medida del volumen ideal? Me voy a regresar para que lo vean. 22.4 litros, recuerden que es las características del volumen ideal, ¿no? Lo que va a conservar la, la, los gases, ¿no?, que establecidos por el señor abogado. Entonces, si nosotros multiplicamos 22.4 por 2, pues está obteniendo lo doble, ¿no?, que son los 44.8 litros, que es igual a 179.2 litros de dióxido de carbono. Aquí está, es la relación que establece la masa molar. Recuerden, un mol, si fuera que un mol serían los 22.4 litros, que son de los gases ideales, pero aquí en este caso está pidiendo 2, ¿no? Y bueno, pues se hacen estos cálculos, se hace la regla de 3, se multiplica 30 por 179 y se va a dividir entre 44.8. ¿Por qué 30? Porque 30 pues está pidiendo, ¿no?, que cuánto va a ser para 30 litros. Porque aquí únicamente conocemos lo que es para 44.8. Se realizan las operaciones y los cálculos necesarios. Vamos a hacer sobre la regla 3 y nos daremos cuenta que pues efectivamente son 120 litros de dióxido de carbono los que se van a obtener para 30 litros de reacción, que es lo que está sucediendo en el problema. Bien, pues prácticamente es iniciar con hacer estos cálculos, ¿no?, de regla de 3. Se recomienda realizar con base a moles de reactivos y productos. Importante no olvidar la relación que se tiene con la unidad mol, porque gracias a partir de esto pues nosotros podemos calcular masa molar y las diferentes unidades convencionales que por la mayoría de las veces, de manera general, solicitan los problemas. Entonces, este tipo de gráficas ayudará a que ustedes puedan tener más claro cómo se pueden separar, ¿no?, lo que está solicitando, ¿no?, qué pide el problema, cuál es la reacción que se está dando, cuántos moles hay aquí. Y recuerden, aquí está haciendo el cálculo de la masa molar. Y bueno, ayudará a ejemplificar un poco más y así poder resolver estos factores de conversión de acuerdo a lo que está solicitando el problema. Bien, pues estos son también otros más ejemplos de las relaciones molares. Igual siempre son simplemente reglas de 3 que hay que tener en cuenta siempre lo que está pidiendo el problema, ¿no? Siempre. Y bien, si no tienen, y dejaré de presentar.